Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta oportunidad te voy a mostrar el procedimiento para configurar e instalar esta cámara que funciona con Wi-Fi, que es la ZIOT Cam, la cual viene con conexión USB para específicamente su alimentación, y lo que vamos a hacer es configurarla y adaptarla a un celular con sistema operativo de Android. Bueno, en primera instancia les quiero comentar que cuando saqué la cámara de la caja solamente me vino el manual, un cable con conexión USB y nada más, y solamente la cámara. Le he adaptado un adaptador que lo vemos acá, color blanco, de un celular viejo que yo tenía para específicamente la alimentación, y lo primero que debes hacer es probar que la cámara encienda, conectarla por medio del USB a la alimentación y encender la cámara. Esta tiene un botón, lo cual la vamos a resetear y la vamos a... Aquí está el botón de reset, lo vamos a sostener presionado durante 6 segundos hasta que la cámara dé un sonido. Ahí ya lo estoy presionando. Ese es el sonido característico que ya da, se acaba de resetear y en este momento la cámara empieza a hacer un giro de sus ejes. Ahí lo estamos viendo. Y ese es el primer paso que te sugiero para configurar la cámara. Primero, resetearla con este botón. Y segundo, en el manual hay un código QR. Si tú quieres lo puedes escanear para bajar la aplicación, o simplemente vamos a entrar al Play Store, ¿sí? Y vamos a escribir ZIOCam, ZIOCam, y aquí nos aparece el programa, la aplicación, y le vamos a dar instalar. Tan fácil como eso. Vamos a esperar a que se haga la descarga e instalación de esta aplicación y posteriormente te voy a mostrar los pasos de configuración. Ahí ya se instaló. Vamos a abrir la app. Cabe resaltar, ahí tenemos ZIOT Cam. Cabe resaltar que esta cámara funciona en compatibilidad con el Wi-Fi de tu lugar de vivienda. Ahí dice monitoreo en tiempo real, almacenamiento en la nube, mira cuando y donde tú quieras, alarma de evento, y vamos a darle clic para entrar y empezar a configurar. Vamos a decirle aceptar, y en esta aplicación, que nos permitir que envíe notificaciones, le vamos a decir permitir. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear una cuenta. Entonces vamos a darle registrar una nueva cuenta. Y esto lo vamos a hacer mediante la vinculación con un correo electrónico. Al correo electrónico nos va a llegar un código de verificación, el cual lo vamos a colocar en esta línea y vamos a darle siguiente. Entonces aquí vamos a escribir el correo electrónico y posteriormente le vamos a dar obtener el código. Aquí ya me han enviado el código a mi correo, lo voy a escribir y posteriormente le decimos siguiente paso. Y vamos a establecer una contraseña que tenga una longitud mínima de 6 caracteres. Para el ejemplo simplemente le voy a colocar del 1 hasta el 6. Esta es una contraseña que va a ser tuya, va a ser única. Y repetimos acá la contraseña. Y le vamos a decir registro. Registro exitoso. Ahora procedemos a dar inicio de sesión con nuestra cuenta de Gmail, contraseña, la contraseña que configuramos, y posteriormente ahí le vamos a dar acceso. En este paso simplemente hemos iniciado sesión en la aplicación y aquí nos está pidiendo un permiso para Wi-Fi. Recordemos que el celular donde estamos configurando esto inicialmente debe de estar con conexión al Wi-Fi de donde vas a configurar la cámara. Entonces aquí le decimos que sí y nos solicita que activemos la ubicación. Por esta vez le vamos a decir que sí.
Y aquí ya vamos a agregar nuestro primer dispositivo. Vamos a decirle más agregar dispositivo. La aplicación a veces tienes que lidiar con estas pautas de publicidad. Es normal en esta aplicación, las voy a saltar. Y vuelvo acá y le vamos a decir agregar dispositivo. Nos ofrece una serie de opciones. En esta ocasión vamos a darle conectarse a la red Wi-Fi. Y vamos a ir primero nos dice que encendamos la cámara. Dice conecta el dispositivo de cámara a la fuente de alimentación. Ya lo hicimos previamente, la cámara está encendida, la hemos reseteado y le decimos el poder está encendido. Aquí en el segundo paso nos pide que configuremos la red de Wi-Fi. Aquí hay que tener una observación y es que este tipo de cámaras solo funcionan con la red de Wi-Fi de 2.4 GHz, no funciona con la de 5 GHz. Entonces aquí me voy a cambiar y busco la red. Yo tengo las dos tipos de redes. Me voy a conectar a la de 2.4 y aquí voy a introducir la contraseña de mi red Wi-Fi. Una vez que tenga configurada el SSID de la red Wi-Fi más la contraseña, le vamos a decir aquí siguiente paso. Aquí la cámara ya está irradiando un nombre de Wi-Fi y este nombre es similar, aquí nos dice a ZIOT XXXX. Esas X se van a reemplazar por unos números específicos de la cámara. Recordemos que esta cámara no tiene ningún código QR, yo ya la estuve revisando completamente, ella no tiene ninguna información, sino que la información la da ella misma cuando irradia la red de Wi-Fi. Entonces le vamos a decir conectar dispositivo Wi-Fi. Y aquí la vamos a buscar, efectivamente ya aparece el dispositivo, es una ZIOT A5490 con todo este número y le vamos a dar clic ahí para que se conecte la aplicación con esta cámara. Aquí dice que ya está conectado, bueno, sin acceso a internet, pero lo que importa es que ella ya está conectada. Nos devolvemos. Aquí dice ya se conectó, mire, ya salió la notificación. Nos vamos a devolver acá. La cámara ya dio un sonido de conexión. Ahí dice que la aplicación ya se está conectando con la cámara de manera satisfactoria. Y vamos a seguir con la configuración. Bueno, una vez ya tengas agregado correctamente el dispositivo, te va a aparecer esta interfaz. Aquí ya le vamos a dar en play y ya empieza a cargar la configuración. Ahí ya vemos que la cámara está funcionando, la tengo apuntada en este momento hacia mí. En este botón del centro le puedes hacer un test a la cámara. Ahí vemos que se está girando, ¿sí? Para ver que esté funcionando respectivamente sobre sus ejes. Ahí vemos que ya la cámara quedó apuntando hacia arriba y tú ya la puedes ir configurando por medio de la manipulación de estos ejes. Así de sencillo. Ahí ya vemos que ya funciona. Y básicamente, bueno, aquí tienes ya el control de la cámara, puedes encender o apagar las luces. Aquí esta opción de la luz infrarroja que la probé en la noche, tiene muy buena calidad. Acá la calidad de resolución en Full HD, HD o SD. Y en esta de acá para cambiar la parte horizontal y para la parte vertical. Básicamente esos son los ajustes que se pueden hacer desde acá. Puedes tomar fotografías con esta opción de aquí o iniciar grabaciones con esta de acá. También puedes hablar. Sostienes esta función, hola, 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 y puedes hablar a la cámara. Me devuelvo acá en este panel. Vamos a ver en fotos, ahí están las fotos y las capturas de video que se hicieron. Y también podemos gestionar el almacenamiento cuando le insertemos una tarjeta SD a la cámara, viene con esa opción. Y en ajustes tenemos ajustes de configuración de usuario. Aquí le podemos cambiar el apodo o el nombre al dispositivo. Podemos eliminar el dispositivo también, la gestión de tarjetas SD.
cuando le insertemos la tarjeta para el almacenamiento, y restaurar el sistema si queremos reiniciar el dispositivo. Aquí en el nombre del dispositivo ya aparece el dispositivo, el firmware, el Wi-Fi al cual está conectado, y por medio de esta opción de compartir podemos compartir este dispositivo mediante un código o este QR para enlazarlo con otro dispositivo y poder también visualizar la cámara desde dos dispositivos diferentes. Por último, algo que me parece muy importante de mencionar es que inicialmente la configuración, tanto el dispositivo móvil como la cámara, están enlazados al mismo Wi-Fi, y nosotros, o en mi caso, yo quiero tener el control de la cámara desde fuera, también cuando esté fuera de mi lugar de habitación. Entonces, cuando yo esté por fuera, mi dispositivo ya no va a estar conectado al Wi-Fi, sino que va a estar conectado mediante los datos móviles de mi operador. Aquí en el ejercicio ya está configurado así. El dispositivo está funcionando con los datos móviles, ya no depende del Wi-Fi, y estoy observando que mi cámara ya está enlazada en la nube y está funcionando bien. Entonces, para eso te voy a dar una última configuración que la vas a hacer en la aplicación, y es que vas a entrar a los ajustes de tu dispositivo móvil y vamos a entrar al apartado de aplicaciones. En el apartado de aplicaciones, gestionar aplicaciones, vamos a buscar la aplicación de ZIOT, está de última, aquí la tenemos, y vamos a darle en la opción que dice uso de datos. En uso de datos me aparece tanto datos Wi-Fi y como datos móviles. Aquí vamos a darle estas opciones: datos móviles permitido, Wi-Fi permitido y la itinerancia de datos permitido. En Wi-Fi también habilitamos las tres opciones. Y por último, en detalles de consumo de batería, vamos a darle aquí consumo de energía, uso en abrir ajustes. Y esta opción suele estar así, en gestionar automáticamente. La vamos a deshabilitar y le vamos a decir que el ajuste en modo de batería va a ser un ajuste en gestionar manualmente. Con esas dos configuraciones realizadas, tanto el uso de datos en su itinerancia y los detalles de consumo de batería, ya la aplicación queda predeterminada para que se enlace a través de nuestro dispositivo móvil independientemente del Wi-Fi, y que nosotros podamos acceder a la cámara desde cualquier otra ubicación. Entonces es así, amigos, como termino este video tutorial. Aquí lo que les comentaba, la aplicación nos lleva continuamente a una publicidad, debemos de ser pacientes, saltar esa publicidad para poder entrar al dispositivo. De hecho, aquí algo muy curioso es que cuando yo le doy clic en play, él me dice que me conecta al Wi-Fi, me da esa advertencia, simplemente la cierras, vuelves a entrar y ya puedes acceder a la configuración. Entonces eso es todo, amigos, espero que les haya servido este video tutorial. Se suscriban, me compartan y manito arriba. Muchísimas gracias.